Gustavo, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado? Sí, señor, Manuel, qué gusto escucharte. Gracias por el llamado. ¿Qué haces, Gustavo? Bueno, no, al revés. Gracias por atendernos. Gustavo está en San Pablo, así que tuvo la deferencia de unirse a nosotros a través de la tecnología, así que el agradecimiento es mío, porque más allá de la amistad que tenemos, entiendo que es complicado a la distancia este tipo de comunicaciones, así que un montón de preguntas tengo para hacerte y empiezo por Dale. esta. Estás afuera, estás en San Pablo, estás en Brasil, un país con algunas semejanzas, algunas diferencias. Lo que me gustaría saber es en principio, porque acá tenemos una visión bastante negativa de lo que es Argentina, de lo que se viene en materia política, económica, y aparte por lo que estamos viviendo, por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? La pregunta es, Sí. ¿qué vendes de Brasil que somos Argentina o qué es lo que vende de Brasil que viene en Argentina en materia económica? ¿Cómo piensan que los va a repercutir a ellos? Contame un poquitito cuál es el análisis que hacen en Brasil de la Argentina. Mira, los brasileños están siempre con la esperanza que Argentina recupere su actividad económica. Están siempre en la expectativa de que las cosas mejoren, sobre todo porque hay muchas inversiones brasileras en Argentina, son más de 20 mil millones de dólares. Y por otro lado, porque independiente de lo que ocurre en la política, uno visualiza que la relación entre Argentina y Brasil independe de eventuales gobiernos, más de izquierda, más de derecha, pero lo cierto es que Argentina y Brasil siempre están mejores cuando están próximos. Por cuestiones, te diría, más de proyección y de políticas de Estado que Brasil ha conseguido implementar y Argentina hasta ahora no, la macroeconomía se abrió de un país y del otro. Yo te diría que el punto de inflexión fue en el 99, 1999. Pero siempre está muy atento el brasilero de lo que ocurre en Argentina y en algunos casos, por ejemplo en este, no entienden cómo después de lo padecido durante tantos años en el gobierno populista, como yo lo denomino, de los Kirchner, haya argentinos pensando en la posibilidad de que pueda ser mejor eso que cualquier otra opción, inclusive el desastre económico de Macri. Sí, parece, incluso a nosotros nos parece increíble que al menos en las elecciones primarias se haya elegido nuevamente 12 años de lo que ya vivimos, ¿no? La verdad es que parece. Claro, bueno, acá ellos tuvieron ese impasse cuando fue la elección de Bolsonaro, que lejos de ser el mejor candidato, pero que de alguna manera entendían como diciendo, bueno, ¿es Bolsonaro o el regreso del Partido de los Trabajadores que se cansó de robarle a la gente? Y cualquiera decía, bueno, prefiero Bolsonaro, pero mirá que es machista, es misógino, es racista, está bien, pero prefiero esto con todos los defectos a la posibilidad de que vuelva gente que ya me robó y que seguramente si viene me va a seguir robando. Bueno, eso es lo que no consigue entender el brasilero ante la posibilidad de que vuelva Cristina Fernández. Sí, que en definitiva fue un poco por lo que votó en el 2015 el argentino, ¿no? En definitiva ahí dijeron, lo que Claro. dijimos como sociedad fue, bueno, esto no lo queremos más, no importa quién lo encabece, vamos a probar con otra cosa. El problema es que esa otra cosa falló. Ahora, la pregunta es, con Sí. Bolsonaro, ¿entendés que esa opción del brasilero, que era mejor que el PT, va a funcionar, que Bolsonaro les va a terminar fallando? Contame un poquitito cómo está viendo el brasilero el avance de la gestión de Bolsonaro. Mira, Bolsonaro es un Trump sin plata, que sería el presidente perfecto si fuera mudo y no tuviera dedos, porque Claro. cuando habla o escribe algo en las redes sociales, estropea todo. Vos fíjate, Manuel, que la macroeconomía brasileña está muy bien para la relación que podríamos trazar con Argentina. El brasileño se queja de una expansión económica que demora para aparecer, con un desempleo muy elevado, es casi el 12% de tasa de desempleo, es un empleo de mucha gente, son casi 13 millones de brasileros que no tienen trabajo, que buscan y no tienen trabajo, pero que de cualquier manera, cuando comparamos algunos indicadores, te das cuenta que Brasil está lejos mejor que Argentina. Vos fíjate que tienen, por ejemplo, 400 mil millones de dólares de reservas internacionales. Son 398 mil, para ser exacto.
Sí, O 10 sea, un veces poquitito más más que si son capaces de comprar el Producto Bruto Interno Argentino. claro, Poco más, poco menos, tal cual. 10% más. Tienen, por otro lado, una tasa de inflación proyectada para este año 2019 del 3,44%. Una tasa de interés anual del 5,5%. Un tipo de cambio que en octubre del 2002 estaba a 3 reales con 96 centavos a valores de la época, o sea, no estamos actualizando el valor, ¿no? Nominalmente, en octubre del 2002 estaba 3 reales 96 centavos y hoy está 4 reales con 15 centavos, si bien que el informe Focus del Banco Central proyecta el tipo de cambio a fin de año en 3 reales con 80 centavos. Y el crecimiento económico, que es bastante pifio, debe ser un poquito menor al 1% este año, pero por la economía de escala que tiene Brasil, es impresionante la cantidad que eso tracciona de comercio, de industria y de servicios. Entonces, aún con ese escenario, Brasil dice que las cosas no están bien. Pero lo más importante, yo te diría, Manuel, que está en el Brasil que viene a partir del 2020, porque ya hizo la reforma laboral en el gobierno Temer, ya hizo la reforma del gasto público, que es que no puede gastar más allá del incremento del año anterior, más la inflación del año anterior, y está en este momento tramitando 2 reformas. En el Senado, la reforma de la Previdencia, y en diputados, la reforma tributaria. Y yo te diría que con eso Brasil está listo para el despegue económico, donde a partir del 2020 seguramente estará creciendo a tasas próximas al 2%. Claro, ahora tiene, claramente Brasil tiene problemas estructurales que todavía no resolvió. Bueno, vos me hablabas de la pobreza, de la desocupación, eh, digo, recién me hablaste de impuestos, la presión fiscal en Brasil también es muy alta. ¿Son cosas que le van a quedar pendientes a Bolsonaro? ¿Crees que Bolsonaro dentro de su mandato va a poder dejar, como bien vos decís, un Brasil caminando, más que caminando, trotando o corriendo? ¿O pensás que va a ser un gobierno que va a terminar con cosas por hacer? Yo creo que les van a quedar cosas por hacer, o mejor dicho, cosas por terminar, porque el inicio ya está trazado. Vos fíjate que dentro de una ley que se llama libertad económica, lo que hizo fue desburocratizar la economía para que la gente que quiere invertir pueda hacerlo sin una carga y dependencia del Estado. Él, a través de su ministro de Economía, Paulo Guedes, defiende que cuanto menos injerencia tenga el Estado, mejor. Para nosotros, lo que tenemos pensamiento liberal es música, ¿no? ¿Y por qué dice eso? Porque dice que cuando el gobierno interfiere, eso se presta a la corrupción. Entonces hay que generar una libertad de mercado, apertura comercial. Ha hecho una reducción de 500 productos, 531 para ser exactos, donde el impuesto de importación bajó a 0% para que esto mejore la competitividad del producto brasilero. Por otro lado, lo que sugiere también en el caso de Paulo Guedes es que la reforma tributaria va a bajar la presión de un 35% que tiene hoy del Producto Bruto Interno para un 28% en 10 años. Entonces, no lo va a terminar el gobierno de Bolsonaro, pero ya lo deja encaminado. Y lo más importante, creo, Manuel, que a nosotros los argentinos nos cuesta entender, pero que yo te diría que es la base de por qué Brasil se ha despegado tanto a Argentina, cuando en 1999 Fernando Henrique Cardoso dijo, tenemos que hacer un país a 20 años, determinó que la economía se debería apoyar en 3 pilares, que era el superávit fiscal, o sea, que el gobierno no gaste más de lo que recauda, una meta por inflación a través de un banco central y un comité de política monetaria independiente, y por otro lado libertad de cambio, que el mercado de cambio se regule por la oferta y la demanda, con alguna intervención del Banco Central, pero para evitar volatilidad, no para arbitrariamente determinar, claro, el tipo de cambio. Claro. Bueno, esto lo mantuvo Fernando Henrique Cardoso, lo ratificó Lula en su primero y en su segundo gobierno, a pesar de que era un gobierno de izquierda. Lo mantuvo Dilma, que era un gobierno más a la izquierda, más populista, en el primer gobierno, y lo interrumpe Dilma. Luego vuelve nuevamente a tomarlo lo que sería Temer, que era un gobierno más al centro y a la derecha, y Bolsonaro está comprometido para retornar el trípode, que lo único que le resta ahora es el superávit fiscal.
Entonces vos fíjate como un gobierno de centro-derecha pasó por un gobierno de izquierda, pasó por un gobierno más a la izquierda, pasó un gobierno de centro-derecha y ahora un gobierno totalmente de derecha y todos focados en exactamente lo mismo, que es el trípode económico con superávit fiscal, meta por inflación y libertad cambiaria. Sí, que en definitiva lo que planteas como trípode es lo normal que debería pasar en cualquier país normal. Acá porque somos unos anormales, claro, pero en realidad son cosas lógicas. O sea, no hay nada que sea sorprendente, digamos, cosas lógicas. No gastar más de lo que tenés, un banco central que maneje la política monetaria de manera independiente. O sea, no hay mucho ahí como para sorprenderse. Ahora, en este contexto, Argentina y Brasil, ¿pueden competir en venderle productos al mundo o realmente Brasil está ya muy por encima en términos de competitividad? Yo creo que en términos de competitividad no está tan alejado Brasil porque tiene una carencia de inversiones públicas grande y una carencia de infraestructura por una geografía muy extensa. Entonces, los productos con los cuales nos llevan ventaja son aquellos que están próximos de los puertos, por citarte algún ejemplo. Pero en el medio de Brasil, en el centro-oeste, es difícil que esos productos puedan competir porque de alguna manera sería lo mismo que aquellos productos que están en la región próxima a Chile para Argentina. Claro. El costo del flete encarece cualquier mejora que pueda conseguir de competitividad. La gran ventaja, Manuel, es que acá en Brasil tienen una política industrial muy interesante. Primero, no existen las retenciones a las exportaciones, esto es importante. No hay ningún procedimiento que genere reembolsos. ¿Y esto por qué es así? Porque en la política de comercio exterior brasilera establece que si un producto va a ser exportado, desde la compra del primer insumo hasta la conclusión del bien, no paga impuestos. Entonces ahí es donde tenemos un problema. Vos fíjate que si vos estás en Argentina produciendo el mismo bien que yo en Brasil, yo no pago ni el IVA, ni los ingresos brutos, ni sellos, nada, absolutamente nada. Y en tu caso vos lo tenés que pagar y después el gobierno te lo devuelve entre 7 y 12 meses después sin ningún tipo de ajuste, claro. Y no todos los impuestos. Y no todos los impuestos. Y por otro lado, si viene alguien del exterior y dice quiero invertir y no sé si hacerlo en Argentina o en Brasil, bueno, la posibilidad de que venga a Brasil es gigantesca, además de por la escala, sobre todo porque, por ejemplo, si vos te instalás en algunos estados provinciales que tienen políticas industriales muy fuertes, te dan el terreno, te dan una estructura básica para el galpón y además te dan créditos blandos por el BNDES, por ejemplo, y te devuelven parte del IVA para que vos se instales y contrates gente de la región. O sea, Brasil está un poco más adelantado que Argentina en ese tema. Sí, sí, con mucho mejor panorama futuro, ¿no? Por lo que nos decías antes, o sea que en definitiva cada vez esa brecha va a ser cada vez más amplia. ¿Hay alguna variable que vos veas que Argentina esté mejor posicionada o que se esté acercando más o que esté trabajando mejor en virtud de la competitividad o en general cuando uno agarra variables Brasil-Argentina, Brasil está igual o mejor? Mira, no he visto ninguna que pudiera estar mejor Argentina. En una podría ser la expansión del tren, por ejemplo, el transporte ferroviario, que Argentina tiene apenas el 4% de su fleta, de su malla logística a través del tren. Brasil tiene en este momento el 11%, pero acaba de firmar un acuerdo por 30 años para unir todo Brasil a través de línea ferroviaria por intermedio de una privatización de las redes. Con lo cual en eso que podíamos nosotros de Argentina llevarle un pedacito de ventaja, no lo tenemos más. Y donde sí nos lleva mucha ventaja es en la cuestión institucional, Manuel, porque vos fíjate que aquí tienen ficha limpia, donde la gente que tiene sentencia confirmada en segunda instancia no puede presentarse como candidato, Argentina no lo tiene. Tiene la abolición de la lista sábana, vos aquí en Brasil elegís individualmente cada candidato, y no te tenés que comer la lista que un partido te ponga, donde entra el primero, el segundo, el tercero, y le sirve para entrar a los amiguitos del poder que siempre están en el Congreso. Y la última es que la Corte Suprema determinó que los fueros privilegiados solo sirven para eventuales delitos durante el mandato. Entonces evitó que el Congreso se haga un aguantadero de corruptos que se mete ahí, gracias a la lista sábana, para no terminar preso. Así que yo te diría que tenemos mucho para aprender de Brasil, a pesar de claramente muchos defectos que todavía tiene.
Sí, 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 no, de hecho recuerdo tu ejemplo que te vi en televisión dando el ejemplo con el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea de las latas de tomate, ¿no? Y bueno, es un poco Sí, eso, señor. ¿no? Argentina está como última en este tren de competitividad, en este tren del comercio internacional y bueno, tenemos mucho por hacer. Te cierro con la última porque sé que estás Dale, ocupado y porque aparte se me dale, termina dale. el programa, si no me quedaría horas charlando con vos. ¿Me resumís Es un lo gusto. más, con el mejor resumen que puedas hacer, valga la redundancia, la famosa Ujú. reforma jubilatoria de Bolsonaro? ¿Qué puntos destacás o qué puntos son más importantes? ¿O cuáles fueron los cambios que realmente vos considerás relevantes? Con mucho gusto. En Brasil, la edad promedio de jubilación de las mujeres es hasta actualmente de 53 años y de los hombres 56. El problema es que la norma establecía que la gente se podía jubilar a los 60 años y 65, hombres y mujeres, con 15 años de aporte mínimo, con lo cual, si la persona empezaba a pagar a los 30, a partir de los 45 años se podía jubilar. No obstante, iba a tener un porcentaje bajo de jubilación, lo podía hacer. Y la gente cada vez está viviendo más, todos estamos viviendo más. Entonces se generaba un problema muy serio porque eran pocos los aportantes en cantidad de años, mucho tiempo el de retiro de esos mismos aportantes y en una economía que no crecía con una cantidad de desempleados tan grande, la cuenta no cerraba. O sea, el déficit previsional, para darte un ejemplo, es 3 veces mayor que el déficit del fiscal, del gobierno. Entonces, no había forma de financiar semejante agujero. Y esto generaba un problema porque para financiar esto había que aumentar la deuda pública, que hoy está en el 76% del Producto Bruto Interno y que podía crecer a valores preocupantes. Entonces, lo que estableció esta reforma previsional es que la gente tenga por lo menos 20 años de aporte, pero nunca se puede jubilar antes de los 60 las mujeres y 65 los hombres. Y en algunos casos las mujeres tendrán que ir a 62. Entonces, de alguna manera te asegurabas que la cantidad de gente que aportara era en tiempo mayor, por lo menos en el circuito de entradas y salidas, que la que saliera. Y con una economía creciendo, el cálculo que ellos hacen es en 10 años ahorrar la mitad del Producto Bruto Interno argentino. O sea, es una reforma muy importante para la economía brasileña. ¿Tenés el dato en la cabeza de cuánto es una jubilación mínima allá en Brasil? Sí, claro, la jubilación mínima aquí son 1.000 reales, que te da el equivalente a unos 14.000 pesos, más o menos, que equivale a un sueldo mínimo, es exactamente el mismo valor. Ok, o sea que es más o menos como acá las jubilaciones y también se calcula el que se jubila sobre un porcentaje de lo que cobraba en actividad o no tiene nada que ver. Sí, sí, es un porcentaje de actividad. En el caso de los privados hay un máximo, porque el valor que se retiene del valor del sueldo es hasta el 11% del valor de sueldo con un techo. Otra cosa que se está modificando, porque vos fíjate que 28 millones de privados, jubilaciones privadas, equivalían a 1 millón de jubilaciones públicas. Eso se cortó en el 2011 y a partir de ahora también en la cuenta, para que una persona pueda ganar el 100% de su sueldo, tiene que aportar 39 años de su vida. Esto para jubilarse a partir de la nueva reforma que se debe aprobar este año. Gus, te cierro con esto. En el panorama argentino, que lo conoces muy bien y también como el brasilero, ¿pensás que Argentina va a tener una nueva oportunidad y va a hacer las reformas que tiene que hacer? ¿O pensás que lo que viene es otra vez populismo y otra vez errar o caer en los mismos errores del pasado? Mira, hacer populismo sin plata es muy difícil, pero los peronistas siempre sorprenden, ¿no? Entonces, yo te diría que sin ajustes y sin reformas, Argentina va a continuar con dificultades. Espero que si asume Fernández Casogane o si ratificado el segundo mandato de Macri, entiendan que las fórmulas que hicieron unos en el pasado y otros en el presente no funcionan, que necesitamos limpiar la base del problema. La causa es un déficit crónico fiscal. Si Argentina no reforma eso, difícilmente podremos tener un futuro mejor. Pero de alguna manera, cierro con esta frase: no podemos volver en el tiempo para escribir un nuevo inicio, pero podemos proyectar el futuro para escribir un nuevo final. Excelente, Gus, 1.000.000 de gracias por la comunicación. Me
te obligo a que te comprometas a un día venir acá al piso de la radio o a tener una nueva comunicación desde el inicio del programa y poder seguir escarbando un poco las cosas que hacen bien los demás países, puntualmente Brasil, y las cosas que habría que hacer en Argentina para tener un futuro distinto. Y como dijiste vos, uno no puede volver para atrás para cambiar el pasado, pero podemos hacer un futuro distinto. Así que bueno, Gus, te mando un abrazo enorme, 1.000.000 de gracias por habernos atendido, y bueno, será hasta que vengas por acá a visitarnos. Un abrazo grande a vos y a tu audiencia. Un abrazo gigante. Bueno, fue Gustavo Segré, una parte de un amigo, un excelentísimo profesional que nos atendió desde San Pablo y nos contó un poquitito qué fue pasando con Brasil en estos años y hacia dónde apunta Brasil, ¿no? Qué sencillo que es que fue para Gustavo contarnos hacia dónde va Brasil, y qué difícil que es para mí, que hace varias décadas que estoy en la Argentina, porque nací acá y porque nunca me fui, qué difícil que es para mí tratar de decirles qué es lo que va a pasar en el futuro con la Argentina, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia de lo que es un país y de lo que es otro país.